cuándo vamos a salir de la cuarentena y yo sigo preguntando esencialmente que tenemos que definir cómo vamos a salir de la cuarentena, que va a ser mucho más fácil el cuándo. O sea, lo que vos decís en este momento es, porque muchos dicen cuarentena, cuarentena, cuarentena. Vos decís, a la par pensemos qué plan tenemos para salir de la cuarentena. Es la única manera de salir de la cuarentena. Nosotros no necesitamos ver muertos en Tecnópolis para saber que hay muertos en Nueva York a montones, si hubo muertos en Italia y en España y los continúa habiendo, aunque parezca una referencia muy distante, pero la manera de salir es tener un plan concreto que evite que nos pase eso, porque de ahí es muy difícil volver, ¿eh? ¿Y el plan supone ponerte plazos? O sea, los otros días refresquemos una conversación que tuvimos en la radio. Vos me decías, es probable que no llegue el pico si nos quedamos en diciembre todos encerrados en casa. Esto es imposible porque nos morimos de hambre. Digo, pero pensando en que se puede reactivar con este plan, ¿te parece que hay un plazo de cuándo podría empezar a mejorarse la circulación o abrir algunos comercios? No, yo creo que no hay ningún plan que va a eliminar el coronavirus de la población, eso hay que tenerlo presente, pero creo que necesitamos un plan que nos permita controlar lo más posible a las personas contagiosas para que no estén circulando, controlar a sus convivientes que pueden contagiar antes de saber que están infectados, hacernos cargo de los centros como hablaban de ustedes, ¿no? Retiro, Constitución, todos los centros de alta aglomeración de gente donde podemos tener problemas, cuidar las fronteras y cuidar a las personas vulnerables, que son las personas mayores y las personas con problemas de sistema inmune, etcétera, etcétera. Entonces, eso integralmente pensado, que es una lista de cosas, pero que requiere muchísimo tejido fino, es lo que nos permite después salir a ver cómo van las cosas y ir tomando medidas que ajusten y desajusten. Esto es una carretera llena de curvas en la que vamos a poder acelerar y desacelerar, acelerar y desacelerar. Lo que no podemos Claro. es acelerar en una curva. Entonces tenemos que tener el mapa de la ruta antes de salir. Sí, Maxi. Ahora, doctor Polak, ¿usted sabe quién está elaborando o si están elaborando eso efectivamente en el comité de expertos y dentro del gobierno? Pues yo he recibido en las últimas semanas muchísimas propuestas de cámaras empresarias, de empresarios individualmente, de la Academia Nacional de Ciencia, que hizo una propuesta también planteando un comité entre los expertos médicos y también empresarios y gente de las ciencias económicas. ¿Usted sabe, en el conocimiento que tiene, en la relación que tiene con los expertos científicos que asesoran al gobierno, que se está pensando efectivamente en un plan para cómo salir de la cuarentena o cómo continuar con la cuarentena de otra manera? Sí, Maxi, mira, yo estoy seguro que están pensando en cómo salir de la cuarentena los expertos y yo sé que hay mucha gente que tiene un recorrido muy largo en la medicina y en las enfermedades infecciosas en la Argentina que está asesorando al gobierno. El plan no tenemos que inventarlo, no lo tiene que inventar una cámara empresaria, como yo no debiera dirigir el equipo de Boca, no debiera tomar las decisiones sanitarias. Hablo de la parte sanitaria, quien no entienda de las cuestiones sanitarias, aunque obviamente hay otros componentes que son muy, muy fuertes y necesarios de tomar en cuenta, pero no hay mucho que inventar, porque hay planes en Singapur, en Corea, en Taiwán, hay que copiarse de los buenos. ¿Nos Y los contás buenos cómo es son los eso? occidentales. Primero quiero decir algo para cierta tranquilidad de los que preguntamos, che, ¿cómo se sale de la cuarentena? Y somos acusados de asesinos. Porque yo cuando pregunto, ¿cómo salimos de la cuarentena? Te tiran por la cabeza los muertos de Nueva York, como si uno minimizase la pérdida de vida de esto. Y te escucho a vos decir, hay que pensar, por lo cual no soy un asesino. Dicho esto, ¿qué hicieron en Singapur? ¿Qué hicieron en Corea del Sur para empezar a salir en un plan sistemático, organizado y razonable de la cuarentena? Sí, Luis, yo creo que el problema es cuando se frasea esto, ¿cuándo salimos de la cuarentena? A ver, de una buena vez salgamos de la cuarentena. Ese es un planteo más peligroso que cómo salimos de la cuarentena. Y cómo salimos de la cuarentena va a ser lo que va a permitir salir lo antes posible. ¿Y cómo hicieron los países orientales? Pues bien, usaron aplicaciones de celular muy sencillas, nada sofisticado, que les permite no solamente detectar a las personas infectadas y invitarlas a obligarlas a testearse, pero también detectar a sus convivientes. Se ocuparon de cuidar muy bien estos sectores como si fuera, por ejemplo, el mercado central, donde vos podés tener una persona que te disemine la infección y generes 1000 infectados en un día cuando tenías un plan muy controlado.
se ocupan muy celosamente de mirar sus fronteras y están permanentemente mirando la ruta. Esto es una torre de control. Claro. Una torre de control donde estás todo el tiempo mirando qué aviones suben y qué aviones bajan y no te puedes ir a tomar café. Entiendo perfecto. Y de esa manera es como podés manejar un país que va a tener que pasar por ese tipo de circunstancias hasta fin de año, por lo menos. Sí, Romina. Sí, yo quería preguntarle, porque frente a las colas que nos asustan tanto, hay gente del gobierno que dice que avalada por los sanitaristas, esto no debería preocuparnos porque no es un lugar de contagio, está en poco tiempo y al aire libre, que el foco más peligroso tiene que ver con el transporte público y que es ahí a donde miran. Que las colas pueden ser, nos alarman a los que no entendemos el tema. La verdad que no puedo opinar, Romina, tan en detalle. Lo que sí te puedo decir es que cada día nos damos cuenta todos lo poco que entendemos del tema, ¿no? Porque estamos aprendiéndolo constantemente. Si ustedes ven mismo la literatura médica, permanentemente estamos haciendo ajustes. Yo creo que evidentemente la distancia interpersonal es casi innegociable en cualquier propuesta de salida de la cuarentena. Si nos aglomeramos vamos a tener problemas. No dudo de que el transporte público es ciertamente uno de los lugares donde hay que prestar atención, pero también hay que prestar atención a las aglomeraciones en bancos, por ejemplo, en Corea esto sucedió en un call center, entró una persona que es de estos hiperdiseminadores, una persona normalmente puede contagiar 2 o 3 más, esta mujer fue capaz de contagiar como 130 tipos directamente, 130 personas, de manera tal que tenemos que tener cuidado de esas situaciones. Por entonces, un call center, o sea, entró un call center esta persona y ahí contaminó a 130 personas. Explotó el problema en Corea, de ahí nació. Y en Nueva York, en una sinagoga, una persona contagió una cosa así como 140 o 170. Estas cosas pasan. Entonces, en esos lugares tenemos que ser muy agresivos en los barbijos, muy agresivos y cuando estén disponibles y consigamos test rápidos, el que esté positivo obviamente no ingresa. Y tenemos que tener una manera de detectar a la gente que puede empezar a ser contagiosa para testearla y mediante una aplicación de celular monitorearla y seguir a sus contactos. Esto que parece ciencia ficción se hace en montones de lugares del mundo. Esto no es ciencia ficción. Que yo acá no lo escucho. No, o sea, de esto no escucho. ¿El qué? ¿La aplicación? Hay una aplicación para los que vinieron de afuera, las 300.000 famosas declaraciones juradas, la Policía de Seguridad Aeroportuaria las digitalizó. Y hay una aplicación donde supuestamente, digo, no tengo por qué no creerlo, digamos, la digitalizaron y saben los que llegaron, esos 300.000 que llenaron la aplicación, los van llamando y van sabiendo cómo están y dónde están. Y los monitorean. Monitorean, por lo menos a los que llegaron de afuera y llenaron la declaración jurada. Pues yo me quedo con esto que está diciendo el doctor Pollack, que es respecto de, ojo, un call center, ojo, una sinagoga. Ayer hubo gente haciendo 5 horas de cola en los bancos. Sí. Yo tengo este dato y lo